¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, con su permiso, compañeros. En primer lugar, quiero felicitar a las educadoras y educadores de preescolar que celebran hoy su día. Menciono a Rosaura Zapata y a Estefanía Castañeda de Cáceres, precursoras de la educación preescolar, que es la base de la educación de todas nuestras niñas y niños. Muchas felicidades. La escuela es relación con otros. Ahora esta se interrumpió, por lo que la SEP busca facilitar que el vínculo entre alumnos, madres y padres de familia con el magisterio se mantenga para continuar el aprendizaje al regresar a clases. La escuela es ese vínculo, no el edificio. Señor presidente, no obstante las circunstancias anormales, el sistema educativo se mantiene activo. Que quede claro, Aprende en Casa no sustituye a la escuela ni a las maestras y los maestros, pero sí aprovecha el valioso tiempo y la experiencia del aislamiento en casa. Estamos comprometidos con mantener en las niñas y los niños, en los jóvenes, la disposición de seguir aprendiendo. Lo que sucedió a partir del 23 de marzo es sorprendente. Las maestras y maestros de México no han abandonado a sus niñas y niños, ahí están por todos los medios posibles y a su alcance ayudándolos. Y quienes no pueden verlos, les adelantaron las tareas y trabajos para seguir los planes de estudio. Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio porque al tratar de apoyarlos en su casa, las madres y padres de familia se preguntan ¿cómo pueden? ¿Cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentren en su aprendizaje todos los días? Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles. Amigas maestras, amigos maestros, los queremos, los admiramos, los necesitamos. Gracias a todos y a todas en educación básica, en preescolar, en educación media superior y en educación superior. El 1 de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y televisoras públicas de los estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa, 5 preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamarla carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales. Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació.
Pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy está una avenida, antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo e incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló. ¿Eso sabes cómo se llama? Aprender. Y no solo materias, también de la vida. Con tus libros de texto tienes suficiente. Con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes. Con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. Preguntarle respecto al calendario escolar, no hay precisión y también la gente está preguntando respecto a las fechas dentro del calendario escolar con referencia al ingreso a secundaria, a media superior. ¿Qué ocurre? Porque también ahí debe de haber cambios por las fechas, o qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo va a ser el mecanismo, e incluso a nivel superior, cuáles son las especificaciones que respondería a la gente que está inquieta por este tema de los niños que van y los jóvenes que van a estos siguientes niveles: secundaria, media superior y superior concretamente. Esa sería la pregunta, secretario. Gracias. Muy bien, el calendario escolar se tiene que publicar oficialmente para que sea un documento normativo, y ahí viene no solo la fecha de inicio de clases, sino también vamos a reestructurar los consejos técnicos escolares para que se realicen antes del inicio y podamos tener más tiempo efectivo de clases. Y como dije hace un momento, el 17 de julio sería el último día de clases, aunque también habría un consejo técnico escolar posterior. Todo esto va a estar publicado. En el caso de educación media superior y superior hay una enorme diversidad de fechas de ingreso y de término. Por ejemplo, educación superior, casi en su totalidad las universidades estarían ya concluyendo su periodo y no les aplica el calendario escolar, porque como son autónomas, cada una de ellas tiene su propio calendario. Lo que vamos a tratar de hacer es lograr una decisión colectiva en ANUYES para que ahí se pueda definir el tratamiento que se va a lograr, respetando la autonomía, pero en un esfuerzo de coordinación. El examen de la Comipems. El examen de la Comipems, que los exámenes no se traspasan todo va a tener una readecuación de acuerdo al nuevo calendario escolar y lo vamos a publicar. ¿Sería en una semana, en 2 semanas? Sí, esto lo anunciamos a la brevedad, o sea, más tardar el lunes que entra. Las clases se retomarían el 1 de junio, pero de acuerdo con lo que nos exponía el doctor Gatell, están hablando de que la fase más intensa de la epidemia sería justamente la segunda quincena de mayo. ¿No está justamente encimado el calendario como para que al regreso a las clases se contagie los niños, los profesores, los padres de familia? Nosotros estamos siguiendo indicaciones precisas del Consejo de Salubridad General y pues no sé si el doctor quisiera hacer alguna precisión. Gracias por preguntarlo. Ahorita viendo las redes sociales veo que incluso mandatarios estatales ya están con esta inquietud, la cual me parece completamente válida. Para que no haya dudas, lo explico con puntualización. El propósito de las medidas de mitigación, esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México. El propósito de la mitigación no es la extinción de la epidemia, es la mitigación. Como el nombre indica, mitigar quiere decir reducir
mermar, atenuar, empequeñecer, no es extinguir la epidemia. Si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado, lo cual evidentemente llevaría al colapso de la sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo, o tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022. No tiene sentido, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez que las medidas tienen que ser proporcionales al riesgo y considerando los efectos secundarios. Esto es lo mismo que pasa en medicina clínica, esto también sirve para visualizarlo. Pongamos un ejemplo hipotético: si necesitamos que una persona sea intervenida quirúrgicamente para quitarle el apéndice, por ejemplo, por poner una de las cirugías más comunes, si no operamos, la persona tiene un problema de que el apéndice se ulcera, se perfora y se causa una peritonitis, se causa sepsis y la persona se muere. No hay duda que tenemos que operar. Pero si la persona tiene alguna condición de riesgo, que puede ser tan simple como que no está en ayuno en las últimas 4 horas, o es una persona con otras enfermedades que le hacen tener riesgo de operarse, y lo hacemos de manera precipitada, sin tomar las precauciones, la intervención quirúrgica causa un daño también fatal, poniendo los dos extremos de la perspectiva. Entonces uno tiene que encontrar el balance correcto entre hacer el bien con una intervención y minimizar los efectos secundarios. En este caso, los efectos secundarios también son de enorme interés público, porque es la vida pública, la economía nacional, la economía social, y en particular en un país donde desafortunadamente tenemos a la mitad de las personas viviendo al día, porque hemos vivido por muchos años, décadas, en un modelo económico y social que ha concentrado la riqueza. No podemos cegarnos a que esa realidad existe, y entonces tenemos que hacer las adaptaciones pertinentes. Por eso decía yo hace un rato que no debemos pensar que los modelos de actuación en salud pública se importan mecánica y acríticamente de otras partes del mundo que tienen realidades sociales, económicas muy diferentes. Entonces, concluyo: el acmé de la epidemia se ha proyectado, se ha hecho una predicción matemática de consenso de más de 7 grupos académicos, que estaría alrededor de la segunda semana de mayo. Concretamente se ha predicho que entre el 8 al 10 de mayo. Sí y solo sí, no quiero dejar de reiterarlo, nos mantenemos con las medidas de restricción de la movilidad de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un momento dado, si esas medidas no se cumplen correctamente en cada uno de los lugares donde tiene que cumplirse en el territorio nacional, y de aquí la importancia de la autoridad sanitaria estatal para hacer cumplir las medidas que son efectivas, no otras medidas accesorias que pueden ser muy visibles pero poco efectivas, sino estas que ha dispuesto la autoridad sanitaria nacional. Entonces, si estas se cumplen, vamos a tener una reducción de los contagios, seguiremos teniendo contagios, seguiremos teniendo cada vez más contagios hasta llegar a ese punto máximo de la epidemia, pero la cantidad de contagios por día será menor a la que hubiéramos tenido si no se hicieran estas medidas, o a la que tendríamos si las medidas se hacen incompletas, insuficientes o mal. Posterior al punto máximo, al acmé, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos, pero ya en una tendencia decreciente, y se ha hecho la predicción de que rumbo al final de junio tendremos cerca del 95% de los casos que se contempla ocurrirán. Entonces, si levantamos las medidas el 1 de junio en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con las secretarías del Trabajo y de Economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica,
se recupere o se ayude a recuperar la vida pública, incluyendo la economía y la sociedad, mientras seguiremos teniendo epidemia, pero ya en una fase de declive. Esa es la lógica.